Uy, silencio. Hay silencio en el ambiente. ¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana de este viernes 1 de septiembre de 2023 y le vamos a contar a quienes nos escuchan y nos escuchan en radio, en internet y nos ven por YouTube y las distintas plataformas, que antes de comenzar el programa estábamos acá discutiendo bien porque yo tenía ciertas dudas, pero hoy, 1 de septiembre, cumplimos exactamente 3 años al aire. El tercer año del programa comenzó el 1 de enero, obviamente, la temporada, pero exactamente 3 años de programa se cumplen el día de hoy, martes 1 de septiembre del 2020, viernes 1 de septiembre del 2023, y aquí está, Carta Ciudadana al aire. Saludo a Ítalo Villanueva, a Álvaro Aróstica, a Alberto Lavé y a Luis Felipe Felicitaciones. Mujica, que fue uno de las y los tantos que participaron en ese programa número 1 de Carta Ciudadana desde hace ya 3 años. Antes de saludar a quienes nos escuchan, antes de saludar, por supuesto, a la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, y Álvaro Aróstica nos va a contar algunas novedades acerca de cómo poder colaborar con la coordinadora. Quiero partir por el tocayo. ¿Qué sensación tienes, tocayo, a 3 años del inicio del programa, donde en Chile han pasado muchas cosas en 3 años? Y bueno, ¿cómo has visto el programa tú? Que eres parte de este programa, como yo decía, que estuviste en el programa número 1 del programa. Hola, no me mostraste la torta, así que ya parte de falta. Pero por último va a terminar la torta en la cara. Eso sí, por ahí ya, ahí por ahí. Ah, Ahí te El logo, arreglaste, ya. el logo Ahí del está gusto, bien. lo que sea. No, la verdad es que es una fecha importante, creo yo. 3 años ya marca a un programa de radio una bastante madurez y hemos visto el sostenido crecimiento que hemos tenido en audiencia. Estamos llegando, corrígeme, a 10 12 radios distintas sobre, o sea, en influencia estamos sobre 8 millones de habitantes y auditores calculamos que por lo bajo son 250.000 en el día. Así que efectivamente es un bonito fecha y recordar cómo partimos con las patas y el buche y seguimos con las patas y el buche. Así que, ¿ya? Pero hemos logrado armar un equipo bien ¿Qué pasó? entretenido, bien diverso, que nos peleamos, nos queremos, nos peleamos, pero aquí estamos firmes, ¿Qué pasó? aguantando todo tipo de sandeces y peleas y qué sé yo. Así que muy bien. Y respecto a Chile, tu pregunta, para mí es otro Chile notable, porque esto partió en un Chile muy, muy polarizado, muy complicado, y que creo yo que el 4 de septiembre, que cumplimos en 3 días más, es un aniversario en que Chile cambió. Realmente cambió el aire, el oxígeno y se empezó a vivir esperanza y no solo negativo. Ahora, si nos vamos a hacer cosas circunstanciales, claro, todavía no estamos del todo bien, pero ya cambió la tendencia. Ya hay capacidad de impacto ante la violencia, capacidad de crítica entre lo feo y los rayados. Ya no tiene esa eco, esa oda a la violencia que hacían todos, ¿ya? Políticos, periodistas, quien quería figurar en algo tenía que hacer oda a la violencia. Para mí, el que realmente fue impresionante, que jamás pensé, fue No, este imitador, ¿cómo se llama? Que fue Stefan Kramer. Stefan Kramer en la Quinta Vergara cuando fue la oda a la primera línea. Decía, pero qué locura más grande, cómo se deja llevar por la moda. ¿Ya? Y bueno, y yo creo que le costó carísimo, ¿eh? Yo creo que le costó muy, muy caro. Yo creo que no se ha repuesto, no ha vuelto a ser lo que era, porque se la van a cobrar por mucho tiempo. ¿Cómo se dejó llevar por tamaña moda? Así que no sé si le respondí la pregunta, Tocayo. No, pero está bien, si yo, estas cosas son personales y por eso yo quería hacer un recorrido también. Alberto,
no está desde el primer día del programa, porque hay que recordar que durante mucho tiempo, y Tocayo creo que fue un año, ayúdame en eso, que este programa salía por Radio Salud Madre Tierra. Sí, Y después se integraron las otras radios, digamos, pero durante sí. mucho tiempo estuvimos Se solo con fueron, Radio Salud Madre Tierra. se fueron integrando de a poco, ¿ah? Pero Salud Madre Tierra en Valparaíso, FM, Claro, eh, en el y, 99.3 y en el 90.9. y en Santiago en el 90.9 en Perdón, AM. Santiago 90.9, Valparaíso 99.3 y en la señal 570 AM. ¿Sí? Y hoy día estamos en Arica, a Punta Arenas, no en todas partes, desgraciadamente, pero en muchas partes. Así que, no, notable. Alberto, tú eres de acá del orden de los que estamos, fuiste el segundo en integrarte. Yo no sé exactamente hace cuánto tiempo estás en el programa, Alberto. Yo creo que hace 2 años y medio, yo creo que fue en Perfecto, marzo, Luis Felipe, puede ser. del año 2021, 21, por ahí, ya, en que perfecto. Luis Felipe llegó a mi oficina por temas nada que ver, y esperando a una conexión con unos clientes extranjeros, nos pusimos a conversar de las cosas sociales del país y me ¿Ya? dijo, no podré estar de acuerdo en todo lo que está diciendo, pero qué interesante, te convido a un programa que hay los martes en la tarde, y era un martes, los martes, no, pues a ver, la mañana. Y llegamos, digamos, ¿no es cierto? Que me invitaron, me entrevistaste tú ahí, tuve el agrado de conocerte, Felipe, y Sí, a todos los claro, varios del mundo. porque tú tenías una propuesta presidencial que la No, es sigues que, teniendo. No sí, presidencial, de país, no presidencial, yo no Sí, quiero ser pero... presidente de nada, de país, que la sigo eh, teniendo y que la voy a publicar, ya la he dicho varias veces y la tengo lista, está ya Ya, pues. editada prácticamente online, no, no el libro así escrito, o sea, ¿cómo se llama? Imprenta, y de varias cosas, y ustedes me entrevistaron y estaba la María Ignacia, y me acuerdo que me dijeron, oye, qué interesantes, y tú dijiste, Felipe, me interesaría que vuelvas al programa otro día para entrevistarte, y después Luis Felipe al día siguiente me llamó para decirme, mira, quiero que seas panelista si quieres. Yo pensé que todos me iban a decir que no, desde mi señora, mi socio, gente, mi familia, y todos me dijeron, pero por supuesto y usaron una expresión que usan los lolos, es es espectacular. La ¿Ah? papa, por supuesto, ¿no? Que está más Ya. de moda ahora. No, la papa no, es Oh, muy qué caro. antiguo. Eso no, la papa es muy cara. Y desde ahí me quedé y Bien, tienes he razón, estado claro, 2 veces partiste a la entrevistado. semana ahora. Una. lo que Tocayo, no, Muy, lo que no muy entretenido, cuenta, muy agradecido a ustedes, ¿ah? lo que no no, cuenta Alberto de que yo fui a su oficina, pero al otro lado del escritorio. Y me Sí, po. estaba Era dando contraparte. y me estaba dando como bombo en fiesta y yo para sacarme le dije, ya te invito a esta cuestión. Y mira, 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 tan como bombo así en fiesta, tan como bombo en fiesta que nuestro cliente extranjero te compró una empresa, fuiste socio con ellos durante 3 años mientras pasan todos estos ¿ves? temas, ¿no es Pero cierto?, de Alberto, Mira. transición. pero Y Alberto, fue con un todo trato respeto, espectacular de ambas partes y terminamos algo muy cayó ahí amigos. por Albertito, ¿no? Con todo respeto, ¿ah? Algo cayó Algo por tu cayó. gestión de Sí, abogado, por un supuesto. Sí, CBA, un es decir, CBA. ¿Cómo no voy cayó ahí? algo, no cayó algo, pagaron lo que tenían que pagar y muy bien, Ah, no, que muy son bien, operaciones importantes y grandes, muy bien, obvio, ¿ah? lógico, muy bien. Obvio, natural. Está Y bien, está ahí bien. con Luis Felipe hicimos una muy buena amistad, además, y nuestros clientes españoles hicieron muy buena amistad con Luis Felipe, muy buena amistad, y fue una relación espléndida, y siguen siendo amigos tuyos. oye, Así se hacen los negocios entre gente de bien. y partimos bien malas, ¿Sí? porque no, Porque tú eres más porfiado. Pucha, las quería todas. No, no empecemos aquí porque oye, no Uh, vaya a alcanzar ni a Bueno, dar las buenas uh, en noticias. la historia Oye, siempre hay al menos dos versiones, me dijo mi claro, mamá a mí, ¿ah? exacto. Conmigo no vaya a alcanzar ni a dar buenas noticias. ¿Ah? no, Hasta aquí te oye, llegan. sí, partimos mal, no te diré. No, pero Pero, pero mira, no, partimos, terminamos, obvio, en posiciones distintas de cómo llevar esto, cuánto vale, etcétera, pero siempre en buena línea, ¿ah? Yo creo que de ambas partes. sí, sí. Sí, Está bien, está bien. sí. Ya, Ítalo es el tercero de los que está acá. ¿Cuánto tiempo llevas en el programa, Ítalo? Un año y algo. Y Yo creo, monedas, ¿no es como dicen cierto? los Un año, argentinos. Sí, claro. yo Un año creo. y poco, como dicen los españoles. Claro. ¿Y bien? ¿Te lo has pasado bien? ¿Te entretienes? ¿Te Bien, hace la diferencia?
Sí, Eh, entretenido. La verdad que a pesar de que conversamos y a veces uno piensa que solo hace catarsis, yo creo que mi gran motivación es que tratamos de motivar, ayudar y compartir muchas cosas de la contingencia nacional con los ciudadanos, muchas que a Eso. veces son ásperas, poco entendibles o poco explicables, y las hacemos más humanas, ¿nada? Con nuestras discusiones, que a veces pareciera que discutimos mucho, porque en realidad lo pasamos re bien. La verdad que ha sido muy bueno, y a mí me ha hecho bien porque me siento aportando, así que ninguna Buenísimo. queja. Está bien. Bienvenido, querido Ítalo. Yo creo que tú partiste en el programa poquito antes del plebiscito de Sí, partí salida, antes, ¿o sí, no? antes del plebiscito, Habrá justamente, sido julio, agosto. sí, porque ahí mi preocupación, lo que me detonó toda esta preocupación latente, digamos, fue que ver lo que estaba ocurriendo en el país, el desorden que Claro, había, la confusión, y fue así exacto. como, "Che, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer algún aporte?" Y claro, hablando con algunos amigos cercanos, fue que llegamos a conocernos con Juan Francisco, y bueno, ahí empecé a participar en esto. Ah, Juan Oye, Francisco Maquena fue el que te... Ya, Sí. perfecto. Felipe, ¿Quién otro? Sí, Alberto, por favor. Ya. oye, una cosa que tú dices, ¿no es cierto, Ítalo, que a veces discutimos? Es lo más entretenido cuando discutimos. No, por Y lo supuesto. mejor que tiene el programa es que discutimos y discutimos en buena. Discutimos ideas, discutimos posiciones también, obvio. Sí. Y eso es lo bueno Sí. que tiene. Si no tengo que pensáramos todo igual, sería una lata el programa. No, por ¿Mm? supuesto. Y mostramos también la capacidad que existe de poder tener posiciones distintas y tener conversaciones y discusiones de alto nivel, sin tener que llegar a la posición ideológica, fanática, de decir, no, 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 lo mío es lo correcto y lo tuyo no. No. Que lo mío es lo correcto. Álvaro, que básicamente lo... Claro, que básicamente lo de Pero no Alberto es voy lo a decir correcto, claro. nada. Me callo. Es una de las cosas que me tengo que callar para que no me digan que Claro. no es cierto que soy esclavo de mis palabras. Bueno, y Álvaro, que es el más nuevo, porque Álvaro está Sí, hace nada, un está ahí niño. hace un mes, un poquito más, Álvaro, ¿no? Yo creo que unas 3, 4 semanas, casi un mes. Ya, ya, y hay participado tangencialmente del programa. Sí. Ya va a llegar el momento en que participe del programa. ¿Qué sensación te queda? Y aquí sin ofender a nadie, hablo por mí, de escuchar a estos locos conversando, digamos, porque hay de No, todo aquí. Que ¿Qué, de qué verdad. sensación programa te deja en lo que general, has escuchado y lo poquito que has participado? no, en general es muy entretenido y yo creo que lo más importante del programa, más allá de las discusiones, es que son discusiones de ciudadanos. Todos somos muy diferentes, Bueno, pero esa es la esencia del programa, es que aquí hay una opinión ciudadana de personas diferentes que pensamos distinto, tenemos distintas opiniones. Y lo otro que hacer el hincapié es que yo que estoy un poco más atrás como de los controles, por decirlo así, con algo tan sencillo y como decía Luis Felipe, se está llegando a muchos hogares y eso también es muy lindo, con un programa tan sencillo. Bien, pues, buenísimo. bienvenido Álvaro. Bueno, y este programa no podría, digamos, existir sin que nos escuchen en Radio Salud Madre Tierra. Y por supuesto, este tercer aniversario no solamente es para, no nos lo vamos, no solamente nosotros, entre nosotros, sino que también a nuestro DJ Wallace, que es clave, sino que también a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl también, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También estamos en YouTube para que se pueda suscribir y como yo decía al principio, este programa es muy importante el aporte que hace la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y Álvaro Aróstica nos va a contar de qué manera las personas que nos ven y nos escuchan pueden colaborar justamente con la coordinadora. Álvaro. Bueno, como tú decías, estamos en campaña para seguir realizando este hermoso programa y las actividades que tenemos como coordinadora. Y para aportar es súper sencillo. En nuestra página web, lacoordinadora.cl, usted al entrar va a encontrar en la parte superior derecha de su pantalla la palabra Súmate. Ahí usted va a poder donar lo que pueda, desde los 1.000 pesos, y nosotros vamos a estar más que agradecidos con ello.
Y si quieres saber lo que estamos haciendo, es muy sencillo también, en nuestro Instagram, @lacoordinadora CL. Eso, Felipe, por mi parte, que tengan un muy buen programa. Ya, pues perfecto. Álvaro, antes de ir con el tocayo, Claro. seguramente vamos a conversar acerca de lo que yo por lo menos definiría como un clima, no sé, un clima incómodo. El presidente habló de eléctrico. Bueno, hay un tema ahí político, y que además coincide con el primer aniversario del triunfo del rechazo y con los 50 años del golpe. Eh, un tema político, claramente, ahí hay una tensión política que no logra superarse. Y, por supuesto, también la polémica del proyecto de defensa, eh, legítima defensa privilegiada. Pero antes de eso, el tocayo seguramente tiene noticias positivas para que la vayamos comentando acá con Ítalo y con Alberto. Tocayo. Bueno, sin lugar a duda, para mí la primera noticia positiva es la reacción que ha empezado a haber y especialmente la declaración del Colegio de Abogados, en la cual de alguna manera hace ver que el Poder Judicial está saliéndose de sus atribuciones y está entrando en el terreno legislativo con la resolución de la Sala 3, si no me equivoco, de la Corte Suprema, que entró a legislar y no a dictar justicia sobre el tema de la ISAPRE. Y creo de que es sano y es muy bueno de que hagan ver cuando se falta a la Constitución y a las normas, y que va quedando capacidad de asombro y capacidad de reacción. Tú sabes de que dicen que los sapos es fácil cocerlos, si tú los colocas en agua fría en una olla y lo pasas a entibiar, y cuando el tipo se da cuenta que ya se está cociendo, ya no tiene capacidad de saltar. En cambio, si lo tiras a un sartén caliente, va a saltar y se te va a arrancar. Entonces, las sociedades les pasa lo mismo. Cuando quedan en agua tibia y quedan en un grado de confort, después no quedan capacitados para reaccionar. Y tenemos tantas democracias caídas, que ha pasado por ello, partiendo por Venezuela, que era el país más próspero de Latinoamérica, de más alto ingreso per cápita, y hoy día es el país más pobre y con una democracia bastante cuestionable. Y es porque no le pasó esto. Así que yo encuentro que es maravilloso de que todavía tengamos esa capacidad de impacto. Alberto, Ítalo, ¿algo que comentar acerca de este tema? Eh, a ver, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luis Felipe, ¿no es cierto?, en que eh, lamentablemente no solo la Corte Suprema se ha salido en lo que señala el Colegio de Abogados y han señalado varios otros, ¿ah? Constitucionalistas y abogados de orden, y es cosa de que cualquiera que entienda lo sepa, en que cuando el legisla, por mucho que se justifiquen en que no hay norma, en que no hay ley, en que le llega a ellos todos los procesos y todos los reclamos, y en razón de eso tienen que resolver, pero tienen que resolver los juicios, y eso es clarísimo, todos los abogados lo saben. Los juicios afectan a las partes involucradas en el juicio, a nadie más. Es cierto que doctrina, jurisprudencia o fallos que se vayan dictando pueden afectar a el resto porque se va a ir aplicando así, pero en esto, ¿no es cierto?, es que la Corte, la tercera sala de la Corte se ha atribuido estas facultades, es, en opinión de muchos, ¿no es cierto?, salirse de la ley, salirse de la Constitución. Pero si lo vemos también, el Congreso también salió de la Constitución y la ley cuando legisló sobre todo el tema de los retiros. Y no se trata de estar a favor o en contra de los retiros. Se trata que en definitiva quiebra el orden institucional, quiebra el Estado de Derecho, porque esas eran materias de exclusiva iniciativa del presidente de la República y lo hicieron ellos. Les dio lo mismo el presidente de la República y lo aprobaron. Posteriormente, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional tampoco toma control. Sí, ¿cuál es lo grave de esto? Y eso le pasa, y voy al agua tibia, ¿no es cierto? Que no nos damos cuenta en que estamos en una cosa que, ok, incluso más, los retiros a la gran mayoría de la gente le venían bien, y por lo tanto que se haya salido el Congreso de la Constitución les dio lo mismo, porque el resultado es que le repartieron plata y quedaron contentos. Pero resulta que cuando eso ocurre, es muy grave porque si las instituciones que están para resguardar el orden público no lo resguardan, bueno, ¿qué puede resultar el día de mañana? Puede resultar en quiebres
de las instituciones, en quiebre de los estados, en quiebre de los gobiernos, en quiebre de la sociedad. Porque no es solo que uno diga, ah, era un golpe de estado, no, tontera, no le molestera. Es en cosa de que la gente empieza a tomar la ley por su mano. Fíjate que están así porque tú lo dijiste, Felipe, la ley esta de la flagrancia, etcétera. Bueno, es un poco lo mismo, o sea, la ley, los tribunales, el Estado no otorga las garantías y la seguridad del Estado de Derecho, que tu propiedad privada es inviolable, y como se viola y los violadores se mantienen ahí y no los sacan, y cuando lo quieren sacar hay rebelión o de algunos, etcétera, y pasa de todo, hoy día la ley va a facultar para que la gente pueda defenderse armadamente e inclusive los terceros puedan ayudar. Y eso es que el Estado en definitiva dice, mire, yo no me la pude, vayan ustedes. Y eso es la guerra, eso es el Far West, eso es, no es Estado de Derecho. Entonces, cuando el legislador renuncia, lo hace mal, se sale de la Constitución, el Poder Judicial también, etcétera, el gobierno, ¿para qué decir? Ha estado varias veces fuera, ¿no es cierto? Y varios de los ministros o de, etcétera, miembros. Y todo esto que pasa, además se nos va olvidando de todo lo que se han robado de las fundaciones, va quedando atrás, ¿te fijas? Entonces el agua tibia nos vuelve a mantener tibio, nos vuelve a mantener ahí en que pareciera que no pasa nada y está pasando todo mal, lamentablemente, o casi todo. Ítalo, Difícil pregunta, pero yo me quería sumar a toda esta ola que ha habido de conmemoración y de reconocimiento a aquellos grandes libertadores y próceres que han aportado a la paz de los pueblos, como Atila, eh, como Alejandro Magno, porque han sido personajes que han llegado a lugares, conquistado, matado, hecho genocidio, pero sin embargo, después que ellos pasan, ha quedado la paz. La paz porque nadie más ha quedado con ganas de hacer nada. Porque he visto que hoy día se reconoce a gente que abiertamente dijo que habían sido parte de planeación y de actos criminales, y como ellos dicen, nada justifica que un grupo de personas mate a otro grupo de personas, pero sin embargo, cuando es por el lado de ellos, lo justifican. Así que creo que es razonable hacer un reconocimiento a estos grandes próceres mundiales. Pero yendo ya a lo que es el local, la verdad es que me da mucha pena. Yo creo que lo que más me da pena no es que lo hagan, porque aquí en un país como el nuestro, que estamos en teoría en democracia, que hagan estos reconocimientos, lo pueden hacer. Otra cosa, y lo que me molesta, es que no existe contrapeso, y lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad en este programa, todos aquellos honorables que se supone nos representan o representan no al ala de gobierno, sino que al resto de la ciudadanía, no existen, no están. No he visto nada más allá de un punto de prensa y que hacen un alboroto, no he visto nada concreto y organizado que haga frente a todo esto que estamos reclamando hoy día y a todos los abusos que están existiendo. Y la verdad es que eso es lo que más me molesta, sentirme desvalido ante lo que está pasando y es como en los temporales, no puedo hacer nada más que mirar por la ventana y cómo se inunda todo y cómo todo se rompe, porque no hay nadie que tenga la capacidad de hacer algo en contra. Tocayo, avancemos. ¿Qué otro tema tiene por ahí? Las Bueno, buenas noticias, pues Luis Felipe. buena noticia, efectivamente, el tema de la ley de las usurpaciones que lo mencionó levemente Alberto, ¿ya? Fue aprobado finalmente en el Congreso la nueva ley que permite sacar las usurpaciones. Va a haber un veto desde el punto de vista del Ejecutivo. Ujú. Eso te demuestra de alguna manera que no creen en esto de la paz social, que no creen en el Estado de Derecho, o no sé si no creen, lo ven No de creen en la propiedad privada, po. no creen en la propiedad privada. Entonces, la verdad que quieren aligerar el daño. Mm. Eh, la ley del delito de corbata, que lo llamaron ellos, que desgraciadamente no meten ahí a los políticos, aplauden a rabiar. Sin embargo, ese delito lo encuentran mucho más grave, pero muchísimo más grave que el atentar a la propiedad privada. O sea, que un tipo llegue y entre por la ventana a mi casa y me diga, esta casa es mía. ¿Ya? Eso no es grave y no tengo cómo sacarlo.
Entonces, Oye, el que se haya aprobado esa ley, la encuentro también una muy buena noticia. oye, Sí, ¿puedo Ítalo, plantear por favor. sí, no, una consulta nada más? Porque eh, hoy día llegaron a nuestra casa, se hizo un censo organizado por el INE, aquí en todo el sector donde yo vivo, y fue, la verdad que un censo bastante extraño, ¿ah? Porque vino personal del INE, El sale todo, precenso, ¿no? claro, pero la pregunta del precenso fue en la puerta, y yo le dije a mi esposa, oye, pasaron, no, dijo, oye, acá en esta casa viven cuántos hombres y cuántas mujeres, mira, tanto hombre, gracias, ¡pum! Y se fueron a la próxima. Y eso fue todo el censo. Claro, Oye, pero y insisto, eso es el curioso, precenso. Está bien, pero el claro, precenso. Pero ¿cuál es pero el para objetivo eso, de...? claro. Ah, no, pero me imagino que estoy interpretando, Ítalo, no tengo la Ujú. información, ¿ah? Yo solo estoy interpretando lo que podría ser. Me imagino que mañana o pasado mañana, no sé, o en estos días van a volver y te van a hacer más preguntas. No sé, no tengo idea. No lo sé. Yo creo, Yo tampoco, ¿no? Iban a hacer un Lo que yo sí precenso. tengo claro que esto es el precenso. No, a mí me gusta que lleguemos al censo. Ah, el censo, perdón. No, no. Censo. Ya, me confundí, me confundí. Eh, eh, Eso, oye, yo eso. creo que así como Felipe dice, interpretando, creo esto, yo creo interpretando, creo que un censo de la igualdad. Quieren saber cuántos hombres y mujeres viven en una casa. Si hay más mujeres o más hombres, no hay, y no hay Ah, igualdad, ¿no es cierto? Y entonces ahí te van a tener que decir, no, se tiene que ir una mujer o tiene que no, llegar no, una no. mujer para que Ahí estemos lo puedo iguales. arreglar, No pues. sé, Busco a alguien más. es tanto lo que hacen hoy día que es tan importante, claro, que se me ocurre que será un censo de ese orden, no sé. ¿Eh? Porque hacerte Eh, esas preguntas y mandarse a cambiar es como ya tequear de que pasaron por esa claro. casa. Y Sí, por entonces eso, después van a cobrar el sueldo, no se me ocurre otra entonces cosa. le preguntaba a ustedes si No tiene sabían algo ninguna del utilidad, censo este, porque me parecía muy extraño gastarse un recurso, o sea, porque es no dinero, tiene ninguna y ninguna utilidad. persona. Oye, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? Listo, próxima. No sé. A Es lo mejor eso otra, para justificar alguna asignación de dinero. claro. Bueno, a propósito de lo que decía Luis Felipe Mujica, solo algunos datos para discusión y quiero escuchar la opinión ¿cómo se llama?, de Alberto y de Ítalo sobre el tema de este proyecto que se aprobó en el Congreso de Legítima Defensa Privilegiada, pero que el gobierno anunció que lo va a vetar. Hay 3 vetos posibles. Ujú. Bueno, antes de eso, explicarle también a la gente que esto no es primera vez que ocurre y no creo que sea la última bajo esta constitución al menos, que demuestra que desde el punto de vista constitucional el Poder Ejecutivo tiene ciertas ventajas comparado con el legislativo. Y obviamente los gobiernos cuando las cosas no son al gusto de ellos, siempre utilizan el veto, si eso es como habitual. Ahora, ¿cuáles son los vetos? Son 3. El aditivo, que como dice su palabra, puede agregar un artículo o capítulo. El veto sustitutivo, que reemplaza una frase o un artículo del proyecto. Ujú. Y el veto supresivo, que busca eliminar parte del proyecto. Sea como sea, igual en la Cámara de Diputados y en el Senado, el proyecto de legítima defensa privilegiada, aunque en rigor es ley de usurpaciones, pero digamos, el corcho, el problema, la Ujú. tensión, la polémica, las diferencias de opinión, pon el nombre que quiera, entre gobierno y oposición, es específicamente en la legítima defensa privilegiada. Y sea como sea, si es que el gobierno invoca alguno de estos 3 vetos, porque puede ser uno de los 3, igual debe ser votado y aprobado por los 2/3 de la Cámara y por los 2/3 del Senado. Así Ujú. Si es. eso se rechaza, chao. Entonces, ojo con eso. Tú tienes una ventaja como ejecutivo, pero igual tienes que tenerla. No es que diga, no, no, sabéis que esta cuestión no me gustó, yo voy a agregar, voy a cambiar o voy a sacar algo y así finalmente es ley. No, no funciona así, digamos. Así que en los próximos días Así es. se supone que se supone, porque el gobierno lo anunció, digamos, que se va a presentar o el veto aditivo, que dicen que podría ser o aditivo o sustitutivo. Bueno, no sé. El aditivo, el sustitutivo o el supresivo,
entiendo que tiene un plazo de 10 días el gobierno para poder hacerlo, así que esto se va a reavivar, digamos, una vez que el gobierno presente este veto. Tocayo. ¿Y, y se No, es que podrían omitir las enmiendas del gobierno y votar nuevamente en la Cámara de Diputados y en el Senado por la ley original o no? ¿Cómo, perdón? Se puede omitir, o sea, el Senado, la Cámara de Diputados y el Senado podrían no considerar las enmiendas del gobierno y votar la ley original que ellos propusieron. No, se vota esto, se vota, Ah, digamos, ya. el gobierno dice ya, ¿saben qué? El proyecto va a quedar de tal manera. Ah, ya. Y es el que se vota. Y para aprobar el tal manera del gobierno se requieren los 2/3 de la Cámara y después los 2/3 del Senado, Ujú. para que eso se transforme en ley. ¿Se entiende? Sí. Bueno, Tocayo. lo que usted ha explicado ha sido a la pata la Constitución, pero sabemos que nuestro poder legislativo ya no cumple tanto la Constitución y las artimañas son miles. Y segundo, si el No, pero proyecto no está. los quórum son, Sí, no cambian. no, pero, Ah, pero eso hay sí. miles de artimañas y cuestiones, pero igual de ser rechazado el veto del Estado vuelve al proyecto original. Entonces, no Claro, la eso tiene es lo que yo fácil. digo. Lo que pasa No, es que el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. no, No, no. Ah, pero entonces Y no vuelve al solo eso, proyecto original. vuelve al no proyecto solo eso, original, claro. claro, y Ah, o no sea, solo eso, sino que además, no solo eso, sino que además el gobierno tiene otro problema, que es que en la Cámara hubo división en el oficialismo, de Sí, nuevo, pues. igual que como Que- pasó en que- el origen de la ley Naín Retamal, ¿se acuerdan? ujú. Sí, pues. y por eso te quería corregir que el gobierno no tiene mayoría en los congresos. Sí, sí lo tiene en la Cámara de Diputados. Ahora, qué es lo que es gobierno y qué es lo que no podemos discutir, pero en rigor tú tienes razón, pero en la práctica la izquierda es mayoritaria en la Cámara de Diputados, no así en el Senado. No, Pero no, ¿sabes por qué no, Tocayo? Porque existe un grupo en la Cámara que no existe en el Senado, que son los denominados no alineados. sí, Y esos no alineados, el gobierno, acuérdate lo que pasó con la reforma tributaria, digamos, que el gobierno contaba con algunos de los votos no alineados, entre otros, ahí está Pamela Giles, entre eh, otros. Pero en esa votación no solo los no alineados, sino que algunos de su sector votaron en contra. Y fue por el exabrupto del ministro de Educación de la época, No, pues eh, votaron en contra los no alineados, pues, y también que algunos alineados. se suponía que iban a votar a favor, porque Sí, según el ministro Marcel, estaban esos votos, Lógico. los, Estaban los- esos votos. estaban contabilizados. Entonces, y es como obvio, porque esto también es un ejercicio de política básica, eh, cuando tú eres minoría en el Congreso y cuando tú eres un gobierno impopular, y cuando digo un gobierno impopular, no me refiero a que no le estoy tirando tierra al gobierno, digo un gobierno popular porque en todas y cada una de las encuestas el gobierno está bajo el 30% o en el rango de 30%, o sea, muy lejos de la mitad, al menos, ¿se entiende? Eh, obviamente, por una cosa política, eh, tú no vayas a votar a favor de un gobierno que es impopular, siendo que no eres tan uno podría decir, sí, es más cercano al gobierno que a la oposición, pero si eres impopular, yo no quiero aparecer cuadrándome con el gobierno, que es lo que va a pasar, cóbrenme la palabra, cuando empiece a establecerse la planilla o la plantilla en rigor de los candidatos a las elecciones de concejales, de alcaldes, alcaldesas y gobernadores y gobernadoras y consejeros o consejeras regionales. Porque, chuta, yo no quiero una foto con el presidente. O sea, apruebo dignidad y el PC sí. O sea, digo, el PC y el Frente Amplio sí, po, obvio, como de perogrullo. Pero los que no están alineados, no, pues porque me estoy asociando a una marca que va a pérdida. Pues. Ah, Yo claro. me quiero asociar al caballo que va ganando, no al que va perdiendo. sí, pero tú abordas un tema que tiene una profundidad enorme. Y es justamente la complicación que tenemos hoy día para gobernar, lo ingobernable que está este país, gracias al sistema político que tenemos vigente y que hace una fragmentación brutal. Y eso hace
de que este gobierno, el gobierno del presidente Boric, está terminado. Tal como terminó el presidente Piñera al año y tanto de su mandato, porque lo bloquearon. Y la verdad es de que con esta prestigio que tiene, con esta aprobación que tiene y con la fuerza que tiene de los duros, de su sector duro, no logra aprobar nada y como la fragmentación es tan grande, hace que no vaya a poder hacer mucho. Y es ahí donde yo digo, necesitamos una nueva constitución que cambie el sistema político, porque Chile no va a cambiar si no hacemos algo distinto. Y una de las cosas que tenemos que hacer distinto es la organización política distinta, la forma en la cual elegimos las autoridades y No va la a forma cambiar, pues, en Luis que le Felipe. damos la autoridad y limitamos la autoridad. Por lo Por eso tanto, es yo creo, que, Eso no va a por, cambiar, pues. por eso es que muchos yo sostienen creo, que yo el creo que va a Partido cambiar. Republicano tiene que, en este Consejo Constitucional, hacer cambios importantes justamente Uy, porque puede ser que en una de esas su líder sea el próximo presidente de Chile. Ujú. Y por lo tanto, si es que tú logras ser presidente de Chile y con el actual sistema va a ser ingobernable igual. yo, yo espero que los concejales o no sé cómo consejeros Consejero. diría, no estén con la calculadora en la mano, porque estamos haciendo un marco jurídico para el país de los próximos 50 años. Porque, y les pasó al mismo gobierno actual de que tu pasado lo condena. Y lo que más le ha costado y la mochila más grande ha sido darse vuelta en el aire todas las brutalidades que ellos hicieron antes. No vaya a ser cosa que se le dé vuelta la cuestión. Entonces, ojalá que los consejeros, que son en general gente preparada, en general, eh, no lo hagan con la calculadora de la política de corto plazo. Sean hombres de Estado, sean hombres estadistas, que sean capaces de mirar esto con altura, que se sube una escala, ojalá un tercer piso y ojalá un quinto piso, y miren desde arriba y no para el corto plazo, porque si no estamos absolutamente sonados, porque tenemos una organización política que ha llegado a esto. Teníamos un sistema, obviamente, imperfecto, que era el sistema binominal, pero de las características que hizo fue que durante 30 años este país se hizo gobernable. Eh, por mejorar eso, se empeoró. Ahora debemos lograr volver a que esto sea gobernable. Yo no digo volver al binominal, pero hay muchas opciones para hacer que esto vuelva a ser gobernable, porque esto no le hace bien ni a la derecha ni a la izquierda, porque cuando gobierna la izquierda, la derecha lo hace ingobernable y cuando gobierna la izquierda lo hace, lo hace ingobernable. Alberto, después voy contigo, Ítalo. Ujú. Compartiendo, ¿no es cierto?, algunas cosas, no estoy tan de acuerdo en que esto cuando gobierna la izquierda, la derecha lo hace ingobernable, porque cuando gobernó la izquierda, si hubiera una izquierda moderada, por decir así, o centro izquierda, tú contó con muchos proyectos con el voto de el otro sector, el voto de la oposición, el voto de la derecha. Creo que Ujú. la concertación tuvo en general una buena oposición. Y Piñera Incluso yo uno, diría que el primer gobierno de Bachelet también, etcétera. y Lo que Piñera pasa, uno, bueno, ahí ya no ya, pero es que ella no era la izquierda. O sea, perdón, ahí también tuvo, Piñera uno también tuvo un apoyo al principio, en general sí. Pero lo que pasa, Luis Felipe, es que es completamente distinto actualmente. ¿Por qué? Porque cuando lo que quieren hacer es cambiarte el orden económico, el orden jurídico, el derecho a propiedad, los derechos de las personas, hasta la libertad de expresión con estas normas, ¿no es cierto?, sobre que está a cargo del Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto?, hasta el negacionismo, todo eso, que van entrando de a poco. Y nuevamente caemos en la agua tibia, que fue muy buen otro ejemplo, van entrando de a poco y al final no hay cómo defenderse. Por eso que hay que defenderse desde ya. O sea, cuando esos proyectos, el proyecto del 6% que lo quieren repartir, que el pueblo no quiere, ellos quieren, y lo quieren repartir en el sistema de pensiones, el subirle los impuestos a la gente que paga, no le cobran a los que no pagan y no se atreven tampoco a hacerlo, ni hacen nada por ello, etcétera, que es lo que deberían hacer. Entonces,
cuando todo eso, de alguna manera, está ocurriendo, en definitiva, que la oposición diga, no, 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 no es ser intransigente. Porque es como que quieran, no sé, pues aprobar, matemos a la gente que tenga más de 50 años, matémoslo a todos. ¿Por qué? Porque son caros para el Estado. Ya, pues. Entonces vamos y lo aprobamos, porque si no somos intransigentes. No, pues señora, hay ciertas cuestiones, ya sea valórica o lo que sea, o de conveniencia, por último, ¿no es cierto?, de una posición que uno tenga, en que se dice, no, ahí no transo la línea. Por eso, ellos no están dispuestos, la izquierda dura por lo menos, a transitar y pasar algunos límites y quieren que los otros sí los pasen para allá. Pero No, Alberto, hay pero límites que no Alberto se querido, pasan. pero ¿Sí? Alberto querido, Sí, independiente de la posición que cada uno pueda tener en este programa, que es muy legítimo, eh, las oposiciones son oposiciones siempre. siempre, obvio. Y, y la oposición actual, desde la postura de la oposición, ¿qué te dicen que han sido muy opositores? Bueno, porque este gobierno lo ha hecho mal. ¿Y qué es lo que te dice la oposición en el gobierno anterior? ¿Y por qué fue tan oposición a Piñera? Bueno, porque el gobierno lo hace mal. Si es que esto depende de donde tú estás. Si Sí, tú estás en la sí, oposición y eres de derecha, vas a... Yo lo dije en este programa, modestamente, y lo dije en otros programas. Cuando los dirigentes de la oposición, de esta oposición, de la oposición al gobierno del presidente Boric, dijo algo así como, nosotros no vamos a ser iguales de intransigentes y nosotros no le vamos a negar la sal y el agua como lo hizo la oposición que ahora es gobierno al gobierno del presidente Piñera, nosotros no vamos a hacer así. ¿Tú sabes lo que yo dije, Alberto? va Sin a durar nada, ninguna, dijiste tú. sin nada, o sea, sin nada de por medio, no, todavía no, era presidente electo Boric. Yo dije, perdón, por eso no es que sea mentira, eso no va a pasar. Y no pasó, pues. Sí, Ahora, de muchos acuerdo. dirán, es la labor de la oposición fiscalizar y por algo se llama oposición. Obvio, yo no me pierdo en eso. Pero no me vengan a mí a vender que vas a actuar de una manera distinta porque además, hay un problema entre Bachelet, Piñera. Sí, Hay claro. un problema de distancia, digamos las cosas como son. Hay desprecio Sí, hoy día entre quien está en la oposición y quien está en el gobierno. Y en eso te doy el punto. Durante los gobiernos de sí, la claro. concertación, a pesar de No que había ese desprecio. a pesar de que veníamos con todo lo que había pasado en la dictadura, con los senadores designados, con los senadores, en fin, sí, pero desde el punto de vista político, de la lógica política, digamos, eh, no había desprecio. Se entendía, yo estoy acá, tú estás allá, pero eso no significa que no busquemos ciertos mecanismos, digamos, Lógico. hoy día es demasiado evidente, muchos dirán, ¿y qué querís? Yo, yo estoy describiendo, yo describo Sí, lo que lógico. veo. Yo no Felipe, juzgo, describo. Bueno, la oposición de hoy es la que se tuvo que comer el estallido social liderado por quien está en el gobierno. sí, Sí, lógico, obvio. Entonces, Pero, claro, tú dices, bueno, pero los políticos no están para cobrarse cuenta, los políticos están para otras cosas. Bueno, pero atrás la ya. política no es como uno quiere, la política es No, como es no, nomás. lógico. sí. Pero Felipe, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pero es claramente distinta la posición y es claramente distinta la postura que debe tener la oposición ante gobiernos como de la concertación, en que fueron gobiernos, en definitiva, en general buenos, que estaban pensando en el bien de Chile, estaban estructurando cómo llevar adelante, mejorar, ¿no es cierto?, el país. A cuando viene un gobierno, como el primero de la presidenta Bachelet, el segundo creo que fue, perdón, cuando dice vengo a continuar la obra de Allende. La obra de Allende fue un desastre, fue hambre, fue persecución. Allende declaró él que las, primero, ¿no es cierto?, por la ley y si no por las armas. Y las Bueno, armas pero si de la Bachelet, pero revolución. Alberto, pues si Espérate, Bachelet es no, de pero izquierda, solo déjame ¿qué terminar, queréis es que que aquí hable voy. que quiere terminar la obra de Pinochet? Pero si esa frase, Bueno, Alberto, no, nadie pero quiere si esas terminar la obra de frases son, Pinochet. No, no, po. no, no, pero Ella espérate, tiene que decir lo espérate, que ella quiere Felipe, decir, pues no ya, lo que tú quieres Felipe, ya. escuchar. No, 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 espérate. No es lo que yo quiero escuchar.
tú dices alerta, pero después de eso empieza a decrecer la economía, empiezan a poner más impuestos, que también lo puso el gobierno Piñera, empiezan a hacer una serie de cuestiones que van en contra, ¿no es cierto?, del desarrollo de la gente, el desarrollo del pueblo, y hoy día lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo. Y llega este gobierno que de partida llegó con el apoyo de la violencia, usando la violencia para llegar al gobierno, ¿no es cierto? Y para incluso quizás haber derrocado al anterior, etcétera. Entonces la oposición hoy día tiene que ser más dura, no porque yo tenga más diferencias con este gobierno, porque ellos van a un desastre al cual el pueblo no quiere ir. Por lo tanto, si yo soy opositor, tengo que ser un opositor firme y mucho más duro. Es así. Yo a un buen gobierno, a gobiernos buenos, incluso cuando hay un gobierno bueno que yo pueda pensar distinto, me parece absurdo que uno se llame oposición, Bueno, porque porque uno tú no debería eres llamarse, político, po, Alberto, tú eres sí, pues sí lo sé, ciudadano, po. sí lo Obvio, sé. Bueno, pero es que somos claro. los ciudadanos los que sufrimos lo que hacen los políticos, po. Esa es la Oye, realidad. Espérate, puedo, tocayo, dame un segundo para que Ítalo no se nos quede atrás, mete la cuchara a Ítalo y después voy con el tocayo de vuelta. Sí, mira, yo debo reconocer que envidio el optimismo que tiene el Guaso y que tiene Luis Felipe, porque en realidad yo espero, mira, ni siquiera he querido contaminar mi visión hoy día, no he leído ninguno de los anteproyectos de constitución, ni enmienda, ni nada. Voy a esperar a la propuesta Al final final, para leerla completa, tal como lo hice la vez anterior, y en base a eso decidir. Pero me temo que lo que va a salir de esto, que si bien la anterior estaba escrita con la mano izquierda, esta va a estar tal vez un poco más centrada, más tirada para la derecha, de lo que estamos viendo solamente por lo que sale en las noticias, pero yo creo que en el fondo no va a haber ningún cambio sustancial ni al modelo político ni a las grandes problemas o problemáticas que hemos discutido siempre. El problema de fondo, como dice Luis Felipe, oye, necesitamos un modelo político distinto, no hay ningún cambio, la constitución no lo va a tener, y si bien esta que va a ser una constitución, como dicen, más minimalista, ¿ah? Que va a dejar al siguiente paso la realización de las leyes que definan todo eso, no es imposible que hoy día podamos pensar que el gato, que es el que se come la carne, vaya mañana a definir unas reglas nuevas para limitar la carnicería. No va a ser, los políticos no van a cambiar la regla del juego. bueno, estamos en el ciclo de Es así. le doy mi voto al que no ha gobernado nunca, Uh -huh. que son sí, hoy día, hoy, 2023, republicanos, que es lo que pasó en el ciclo anterior, constitucional, los independientes, la lista del pueblo. ¿Qué pasó antes en el ciclo político nacional? El Frente Amplio. ¿Qué pasó en algún minuto entre medio? El Partido de la Gente, y así. Y el público o el ciudadano le va dando como el respaldo mayoritario al nuevo. Uh -huh. Si tú te fijas, mira, fíjate, Sí, el nuevo, oye, acuérdate que en un minuto los candidatos presidenciales, eh, dentro de su agenda era conversar con Franco Parisi, Boric y Kast. ¿Por qué? Bueno, porque ahí es un bolsón de voto importante. Y hoy día, oye, ¿quién habla del partido de la gente? Nadie, madre, porque cayó en desgracia, además. Entonces, por eso yo digo que el Partido Republicano tiene una oportunidad. sí, Ahora, que esa oportunidad no se dé, capaz que no se dé, capaz que se dé, no tengo idea, pero ahí está el brete, tocayo. no, yo solo decirle a Ítalo que estamos especulando, tanto tú como yo, respecto al texto, y por eso no nos queda más que esperar que el texto. Y yo tengo la esperanza de que la gente tenga apertura de mira y que tenga una mirada larga. Pero yo iba a ir a otra cosa a propósito de lo que estábamos hablando y de todas estas cosas, que me ha sorprendido, porque estamos a 10 días de cumplir 50 años del 11 de septiembre del 73 y tanto se ha preparado y que yo creo que nos pilla en un pie tan distinto a lo que yo pensé que íbamos a estar. Y yo también creo que un pie tan distinto a lo que el presidente Boric pensó que iba a estar. Porque ha habido tal revuelo que yo creo que la gente se ha enterado de que esta maravilla que era Chile durante la época Lupe no era tanto, porque le habían contado un cuento, pero necesariamente ha salido lo que fue y todo lo que la debacle que había y una guerra civil prácticamente, y también lo que significó el gobierno militar.
y ha hecho cosas que yo creo que son muy equivocadas. Por ejemplo, la declaración de las personas que mueren cobardemente antes de ser juzgados y no se dio cuenta que estaba tirando un tiro en los pies porque el presidente Allende también se suicidó y también fue declarado violador de los derechos humanos en la misma declaración de la Cámara de Diputados. Entonces, pero eso no ayuda al país. Y yo creo que la gran mayoría del país quiere mirar para adelante y no mirar para atrás. Entonces, realmente creo de que nos está pillando en una condición muy, muy distinta. La aceleración que iba a ser, no ser aceleración, iba a ser, tiene un nombre onomástico, qué sé yo, Conmemoración. conmemoración, Ayer, conmemoración. Tocayo, ayer hablamos de Iba a esto. ser Sí, es que nos queda poco tiempo, pero para dar el punto y está bueno el punto para hacer la vuelta y después cerrar contigo, como siempre. Nosotros hablamos ayer de esto y fíjate que yo ayer lancé una tesis y la sostengo mi tesis. Y a ver qué les parece a ustedes. En una de esas, lo más probable es que no estén de acuerdo, pero porque soy porfiado. fíjate, porque es mía, claro. Por eso no hay que estar de acuerdo. No, fíjate que más allá de cualquier cosa, yo tengo la sensación que en nivel, a ver, hay un problema de acercamiento de la gente sobre el 11 de septiembre del 73 por distintas razones. Oscuridad, brutalidad, chuta, durante mucho tiempo no había que hablar mucho, qué sé yo, no, es mejor quedarse con lo que me dijo mi papá, no, es mejor quedarme con lo que dijo mi mamá, no, sabéis que en realidad, en fin. Entonces, yo creo de verdad que hay un altísimo, al revés de lo que dice el tocayo, un altísimo desconocimiento de lo que pasó en el gobierno Lupe. Bueno, ni hablar en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, ni el de Pedro Aguirre Cerda. Yo voy a decir curquirme a UP, gobierno militar. Ya. UP, gobierno militar. Y cuando, por lo tanto, creo yo que la opinión depende del ciclo político. Explico. En los primeros años del retorno a la democracia, yo te diría que 70-30, ya pareció el plebiscito, 60-40, de que el gobierno de Allende no era tan malo y la dictadura era lo peor. Estoy sintetizando. Sí, sí. Eso fue el año 90. 2023. El Guaso daba una cifra ayer, que era casi mitad y mitad, o incluso un poquito más, digamos, resaltar lo que pasó durante el gobierno militar versus la UP. Y yo creo, de verdad, que ni lo uno ni lo otro tiene que ver con el real conocimiento del ciudadano. Tiene que ver con el ciclo en el cual se está. Y yo creo que acá hay un problema de base de desconocimiento de exactamente lo que... Y no puede ser, Sí. yo sé, lo tengo claro, es así. Pero yo me revelo frente a eso y digo, no puede ser que tu opinión dependa del momento político en cuestión. Tu opinión tiene que depender de, bueno, sí, de lo que te dijo tu papá, sí, de lo que leíste, sí, de lo que lo escuchaste, sí, de lo que te genera empatía, sí, de lo que te genera rechazo. Pero métele un poquito de info a tu cabeza, bo. Y yo Es que eso es lo creo que no que está, pues. efectivamente hay un nivel de desconocimiento. No voy a ocupar la palabra ignorancia porque me queda muy grande eso. Y yo no soy Yo, profesor ni mucho menos. Pero yo siento que hay un problema ahí de, no sé, dependiendo cómo está la ola, sí, no, y yo dependiendo, concuerdo, sí, tampoco, no sé. yo concuerdo contigo que no hay conocimiento, hay desconocimiento sin duda, pero había hasta hace 6 meses atrás una, un cuento que no sabía en detalle, pero es la sensación de que durante la época Lupe era extraordinario y que llegó un milico golpista y dijo, no más felicidad y fuera la cuestión. Bueno, Y pero eso este no gobierno lo fue... piensa, pues lo Espera, sigue espera, espera, pensando espera, igual, espera, pues. espera, espera, Si pero eso no lo Pepo, ha cambiado. pero espera. Y yo creo de que este último tiempo, que tanto se ha dado que hablar, ha hecho que la gente se haya enterado de que Chile no estaba viviendo una normalidad.
Y la misma declaración del Congreso del 22 de agosto, no sé cuándo fue, del 73, o sea, un mes antes, un poco menos de un mes antes, en que declaró fuera la Constitución y que el Partido Comunista quiso suprimir la declaración y por último hizo un escándalo para que no se leyera, le hizo un tremendo favor. ¿Por qué? Porque al final la gente dijo, ¿qué escándalo es? ¿Y por qué? Y se enteró de que había una declaración, va, y el Congreso lo había declarado inconstitucional, va. Entonces empieza a haber, no un conocimiento, estoy de acuerdo, pero sí ya la sensación de que no era la paz de la tarde, Ujú. que había un conflicto. Entonces yo digo, en ese sentido, yo creo que la conmemoración no está pillando en un Chile que el Claro, presidente pero Boric también hay comenzó. elementos, Tocayo, y perdona que te interrumpa, para equilibrar el cuento, también hay elementos en que no, si eso es un invento de la izquierda, y además que era merecido porque eran puros terroristas, pero cuando la gente empieza a leer, por ejemplo, a propósito de la aberración que dijo la diputada Navellán sobre el tema de las violaciones a las mujeres después del 11 de septiembre, pégale una revisadita a lo que pasaba en la No, venda no, sexy. si yo no estoy bajando el perfil a Sí, nada. No, yo por lo que eso te estoy digo, diciendo, Tocayo, lo por que eso estoy digo. diciendo es otra cosa. Sí, Te pero estoy es que diciendo de que había una sensación. el No, si no estoy en contra. conocimiento no es profundizar en Ah, lo no, que yo tengo asumido como que lo que realmente pasó. El o conocimiento no sea, es eso. El de conocimiento partida, es escuchar, leer, sopesar y formarte una opinión respecto a algo. Pero por bueno, eso digo que esto es veleta. no, sin Esto es duda, veleta, porque, sin perdona, duda, pero porque Tocayo, Boric tuviera un 70% de apoyo, el presidente Boric tendría un 70% de apoyo y yo te aseguro que un porcentaje de gente le daría la razón de que el presidente Allende fue el mejor presidente de Chile, po. Y eso no puede ser. pero es que lo que No pasa puede es ser, que exacto. no hay Estoy de ninguna acuerdo. historia, no hay Ese es ninguna Porque el la historia gente punto. que sea, estudia. no hay una historia que sea objetiva. Siempre la historia No, yo no he dicho tiene eso. No, 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 no. entonces, pero yo estoy de acuerdo contigo, si estamos Pero discutiendo. fórmate tu opinión No, pero con es que es re algo, po. difícil, pero es re difícil cuando es tan contingente. Podemos coincidir mucho más en el problema de los carreristas con los ojiguinistas que lo que ha pasado en tan poco tiempo. De hecho, ¿a quién fue? A un, a, a un chino, a Xiaoping, si no me Da lo equivoco. mismo, ya, Deng Xiaoping, el que vino Deng después de Mao. Xiaoping, da lo mismo. y le No. preguntaron por la Revolución Francesa, y dijo, no, falta mucho todavía que corra para realmente tener objetividad y distancia del suceso. Entonces, efectivamente, esto se va a ver a muy largo plazo, porque hoy día está muy candente, y evidentemente quien lo vivió es muy distinto lo que se puede formar de opinión al que lo leyó, o peor aún, al que lo escuchó. Y aquí, en este país, estamos viviendo en, no sé, en un 70% de gente que lo escuchó, otro 10% que lo leyó y solamente un 20% que lo vivió. Estoy cavileándome la cifra, pero son algo magro. Entonces, obviamente van a diferir bastante. Ya, Ítalo y Alberto, muy cortito porque nos queda un minuto por nuca. Y los voy a cortar, ¿ah? Porque si no, después a mí me. Bueno, No, oye, simplemente ya que queda un minuto, no voy a ir ni para atrás, ni lo que pasa, ni lo que han hecho todos 30 los segundos ahora, no un minuto. ni los políticos, sino que quiero ir adelante. Empieza mañana, septiembre, y ojalá seamos capaces de unirnos. No se ve fácil, pero ya celebraremos el 18 a futuro y ya viene después los Panamericanos, etcétera, y se nos va a ir olvidando, incluso lamentablemente hasta los robos de las fundaciones. Ítalo, no, espero que los ciudadanos, como dicen ustedes, tengan la capacidad de informarse, porque hay mucha flojera mental y se guían solamente por las palabras bonitas. Así que mi invitación a toda la ciudadanía es que lean y se informen más, no por Twitter, no por TikTok, sino que por medios oficiales, canales oficiales y nada más. Confío en que eso ayude. don Alberto Lavé, Ítalo Villanueva, Luis Felipe Mujica. Esto fue Carta Ciudadana. 3 años se cumplieron. Nos reencontramos el próximo Saludos. lunes. Que descansen, que lo pasen bien. Pórtense bien. Chao. Saludos a todos los auditores. Adiós. Chao, chao. Chao.